No comas más legumbres, semillas, frutos secos y cereales sin saber esto. Muchos ya han escuchado hablar del ácido fítico, de los antinutrientes, de las fitazas, pero poca información hay sobre cuáles son los hábitos en la cocina, los hábitos que tenemos que ir adoptando para que esto no nos afecte en nuestra alimentación y en nuestra nutrición. El ácido fítico se encuentra mayormente en la parte externa de las semillas, de los cereales, de las legumbres, los frutos secos, y se encarga de proteger la energía almacenada en la semilla que la planta va a necesitar para desarrollarse. El ácido fítico entonces es una defensa natural. Lo que hace es proteger a la semilla de posibles predadores, como por ejemplo los insectos, los pájaros, los animales herbívoros, incluso de los hombres. Cuando uno habla de semillas, por ejemplo, tenemos las semillas, lo que denominamos semillas, como por ejemplo las semillas de lino, las semillas de sésamo, las de chía, pero también las legumbres, como la arveja, los garbanzos, los porotos, son semillas también. O por ejemplo, los que llamamos frutos secos, como la almendra, la nuez, avellanas, etcétera, también son semillas. Y por ejemplo, los cereales, como el arroz, el centeno, la avena, también son semillas. Entonces vamos a ver qué pasa cuando comemos semillas. Cuando comemos arvejas, como estas, que están sacadas de la planta. Estas son chiquitas porque todavía no las tengo muy grandes. Pero, esto, arvejas, directamente no pasa nada. Las arvejas, así como los tirabiques, se pueden comer crudos, sin ningún problema. Ahora, con todo lo demás, hay que tener cuidado y hay que cambiar nuestros hábitos. Cuando comemos las semillas, legumbres, cereales, frutos secos, en el estómago y en el intestino, el ácido fítico es capaz de formar complejos, de unirse a los minerales, esos minerales que ingerimos en la alimentación, sobre todo al hierro, al zinc, al calcio, al magnesio y al manganeso. Entonces, estos minerales se vuelven indisolubles o más difíciles de digerir, dejan de estar disponibles para el organismo, no nos van a nutrir. Pero la buena noticia es que hay varias formas de reducir ese ácido fítico: por remojo, por germinado y por fermentación. Una larga y tranquila masticación de la comida también logra reducir bastante porcentaje de ácido fítico. Pero antes de contarles de eso y cómo se hace correctamente, les quiero hablar un poquito más. Todo esto seguro logra que uno diga: ¡ay, cuántas cosas hay que tener en cuenta para alimentarse bien! Pareciera todo un reto y a veces se torna cansador. Por eso ahora les voy a contar algo muy interesante y que los va a relajar. La única forma de sufrir una deficiencia de minerales por culpa del ácido fítico a mediano o largo plazo es consumir grandes cantidades de alimentos que lo contengan. Por eso tienen que tomar mayor atención las personas que consumen grandes cantidades. Por ejemplo, las dietas veganas, las dietas vegetarianas, las dietas como las que nosotros seguimos, que tratamos de no consumir harinas. Entonces, al no consumir harina de trigo que está procesada, al elegir alimentarnos de otra manera, como por ejemplo haciéndonos pancitos que sean a base de harina de semillas de sésamo, semillas de almendra, que nosotros mismos las procesemos, etcétera, ahí sí es cuando tenemos que poner atención en esto. Por eso nosotros principalmente, que nos alimentamos así, tuvimos que cambiar nuestros hábitos para poder reducir ese ácido fítico y no sufrir deficiencia de minerales. Pero es muy fácil, solo hay que cambiar el hábito. Volvemos a decir que el ácido fítico se reduce
poniendo en remojo las semillas, germinándolas o fermentando. Porque las mismas semillas dentro tienen unas enzimas que se llaman fitasas, que son las encargadas de esta descomposición y de que el ácido fítico no nos haga mal. En el caso de las legumbres también es bueno ponerlas en remojo por otra razón más, y es que van a desprender también los polisacáridos, que son los causantes de los gases. El arroz blanco y la harina no contienen ácido fítico prácticamente por el proceso que tienen de refinamiento. Ese proceso hace que vayan perdiendo todas las capas exteriores y ahí vuela el ácido fítico, pero también un gran porcentaje de minerales y fibras. O sea, nos va quedando un alimento prácticamente vacío. No nos va a dar energía, son alimentos que nos tiran, nos sentimos agobiados, nos sentimos repletos, pero ese es como un malestar, no como un sentimiento de, bueno, estoy satisfecho, pero tengo energía y voy a trabajar, y no, él nos adormece esa forma de alimentarnos. Cuando ponemos en remojo, se activa la enzima fitasa. También pasa lo mismo al germinarlo o al fermentar, o al hacer, por ejemplo, masa madre. La propia fitasa que está en el grano es la encargada de descomponer el ácido fítico. Hace poco hicimos un video muy completo de cómo producir tus propios brotes y germinados. Se los voy a dejar en una tarjetita por acá. Cuando puedan, échenle un vistazo porque realmente es excepcional alimentarse de esta forma, con brotes, con germinados, por cómo aumentan los nutrientes y cómo pierden todos los antinutrientes que son los que no nos dejan asimilar los minerales. Algo muy importante, en el caso del remojo, una vez que ustedes lo dejaron en remojo 24 horas y al otro día lo van a usar, esa agua del remojo la tienen que tirar, porque ahí es donde van a quedar los antinutrientes o el ácido fítico. Tira el agua, se enjuaga y ahí ya se puede utilizar para cocinarlo, o en el caso de los frutos secos para comerlo ya directamente. Muchos pueblos originarios de América ponían en remojo sus frutos secos, luego los dejaban secar y luego los tostaban, porque claro, es exquisito tostarlos y comerlos, pero esta es la mejor forma para que el alimento le podamos aprovechar más sus minerales y no nos terminen haciendo mal o generando una deficiencia. ¿Por qué al tostarlos no pierden ese ácido fítico? El ácido fítico es resistente al calor en las temperaturas normales de cocción que nosotros solemos utilizar en la cocina. Pero el calor sí descompone las fitasas. Como les decía recién, la fitasa es la encargada de descomponer el ácido fítico. Por eso, por ejemplo, es mejor cuando compramos avena, a nosotros nos conviene comprar la avena entera pelada. Acá se le llama, por ejemplo, avena tradicional, cuando viene así entera y pelada. Entonces va a tener viva su enzima fitasa. Y cuando nosotros pongamos la avena en remojo, para sacarle el ácido fítico, estas enzimas van a cumplir su rol. También el remojo hace que se disuelvan los hidratos de carbono que son difíciles de digerir. Por ejemplo, nosotros en casa cuando ponemos avena en remojo, ponemos 1 o 2 tazas, lo que vamos a preparar el otro día, le ponemos el agua y le ponemos, por ejemplo, algún activador. En nuestro caso utilizamos mucho el limón, porque el limón favorece el proceso de fermentación. Y todo esto hace que se descomponga más rápidamente el ácido fítico, que sea como más eficaz. Entonces, por ejemplo, para comer arroz, nosotros comemos arroz yamani o arroz integral, que ahí sí nos aseguramos que tengan los minerales que queremos consumir, que queremos aprovechar para que nos dé energía. Lo ponemos en remojo de la noche anterior y le agregamos 2 cucharadas de limón más o menos por taza de lo que utilicemos, ya sea arroz, ya sea avena o lo que vayamos a dejar en remojo hasta el otro día. Y después, al otro día, lo colamos, le sacamos toda esa agua, lo enjuagamos y usamos agua nueva, por ejemplo, si lo vamos a cocinar. Otra cosa interesante de saber es que, por ejemplo, en la industria, cuando quieren acelerar ese proceso de descomposición, su objetivo es alcanzar la mayor actividad de fitasa posible. Y por eso ellos suelen agregar fitasa de bacterias o hongos aislados. Pero en casa, nosotros, caseramente, artesanalmente, también tenemos esa posibilidad de acelerar esos tiempos de descomposición o de optimizar esos procesos. Y lo hacemos combinando las plantas que tienen mayor actividad de fitasa con las que tienen menor actividad. Por ejemplo, la fitasa del trigo sarraceno o del centeno tienen una alta actividad y la fitasa del maíz, del trigo y de la avena tienen una baja actividad. Entonces, por ejemplo, cuando queremos acelerar esa actividad, por ejemplo en la avena, le podemos agregar un poquito de trigo sarraceno, un poco de trigo sarraceno. En el remojo, vamos a decir, ¿no? En el caso de los celíacos, por ejemplo, que quieren acelerar el proceso del garbanzo,
le pueden agregar trigo sarraceno, porque el trigo sarraceno no tiene gluten. En el caso de las personas que ya no tienen ningún problema de intolerancia al gluten, pueden utilizar también el centeno como ese acelerador. Bueno, familia, eso ha sido todo. Espero que esta información realmente les sea útil. A mí me encantó hacer este video. Es muy simple. Como ven, el proceso de descomposición de este ácido fítico, que es el antinutriente, ya como hablamos es el remojo con 24 horas que lo favorece. Si lo quieren acelerar o mejorar el proceso, lo que pueden hacer es fermentar, que ya con el jugo de limón están fermentando. Y si no, también pueden agregar, por ejemplo, probióticos, ¿no? Como es el kefir, como es el chucrut. O también podemos utilizar las plantas que tienen una alta actividad de fitasa, como por ejemplo el trigo sarraceno o el centeno. Lo fascinante de esto es que germinando y comiéndonos los brotes también, no solo que reducimos enormemente el ácido fítico, sino que también aumentan de manera realmente poderosísima los nutrientes que nos vamos a comer. Y como siempre les decimos, si quieren y pueden y vayan teniendo un tiempito, empiecen a probar con tener su huerta, con tener sus propios alimentos, con poder sacar de la tierra. Por ejemplo, yo acá tengo zanahoria y me podría comer perfectamente esto, que son las hojas directamente de acá de la tierra. Y acá tengo arvejitas para un snack. Están todavía creciendo, pero ya están para comer, por ejemplo. Ni saben lo deliciosas que son, que es comer las arvejitas de la planta. Es exquisito. Estas todavía están chiquitas, pero esto es un manjar. Me cayó. Todo esto es salud. Ahora todos los alimentos están siendo procesados. No es que tengamos que ser tan problemáticos ahora para alimentarnos. Y mucha gente a veces dice que nos dice, por ejemplo, nosotros nos alimentamos así toda la vida y nunca tuvimos problema y comíamos harina y comíamos esto y comíamos lo otro. Es verdad, es verdad. Antes, en el tiempo de mi mamá, de mi abuela, no había problema. No había problema. Pero ¿qué pasa? Esos alimentos no sufrían lo que sufren ahora, las modificaciones genéticas, donde hay alteración, por ejemplo, en el caso del trigo, del gluten. No sufrían, por ejemplo, de los venenos con los que los fumigaban, ni de los fertilizantes químicos que alteran absolutamente todo, alteran la composición química de las semillas. Por eso es tan importante que volvamos a la tierra, que volvamos, aunque sea en el patio. Estoy comiendo las arvejitas que son un manjar, las arvejas crudas son un manjar. Tengamos en el patio plantitas, lo que podamos agregar, que sea fresco, que esté verde, que tenga clorofila, que sea orgánico o agroecológico, es mejor dicho, y que lo podamos agregar a nuestros platos. Eso va a aumentar, va a favorecer nuestras defensas y todo en nuestro organismo va a andar y funcionar mucho mejor, mucho mejor. Así que bueno, los animo a que sigan metiéndole a sus huertas, al rinconcito que tengan. Si no tienen espacio, hace muy poquito hicimos un video de cómo tener mini verduras, que tienen una potente nutrición, o sea, pueden de muy poquito a obtener muchos nutrientes. Y es ideal para las personas que no tienen un lugar grande como para plantar, o que no tienen un espacio para poder plantar y tener una pequeña huerta, aunque sea. Les vuelvo a comentar que les dejé en el correr del video una tarjeta de ese video, y si no, se los voy a dejar al final para que lo puedan ir a ver. Realmente vale la pena. Está bueno empezar a agregar otro tipo de alimentación, y alimentación como más consciente. Más consciente no es una frase, sino que es realmente tomar conciencia de que tenemos que aprender a alimentarnos o reaprender, porque nos fuimos acostumbrando mucho a lo procesado, a comprar en principio fue en el almacén, después en el supermercado, y todos esos alimentos están vacíos, y como están vacíos no nos nutren, y como no nos nutren no tenemos energía, y al no tener energía forzamos al cuerpo a funcionar con distintos estimulantes, con café, con cigarro, con lo que sea, pero lo forzamos a funcionar igual, y por eso nuestro cuerpito cada vez va sintiéndose peor, enfermándose, no teniendo ganas de vivir o teniendo dificultades, ya sea físicas o mentales. Por eso es muy importante el tema de
alimentación, así como también la meditación, estar tranquilo, estar en familia, con los amigos, los afectos, el cariño, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar por acá el tema. Espero que este material que les hemos traído en este video les sirva muchísimo. Les mando un beso, un abrazote enorme y fraterno. Y bueno, por supuesto, si les gustó el video, déjennos un like, eso nos ayuda mucho. Compártanlo y déjenos en comentarios acá lo que les parece, lo que necesiten saber. Vamos a estar atentos a sus comentarios. Chao. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind.